Las voces a mi alrededor se desdibujaron, como si las paredes de la señorial casa de doña Josefina se estuvieran derritiendo. El sol de la mañana se derramaba por las ventanas, pero yo sentía el frío hueso. Allí estaba yo, María Greywick, o eso me hacía llamar, frente a la condesa Luisa de Valdepeñas. Sus ojos, del color del hielo, me taladraban. Había una razón por la que todos en Salamanca hablaban de ella. No dejaba piedras sin remover. No existe tal compañía registrada en Madrid, dijo la condesa, su voz tan pulcra y afilada como una espada bien mantenida. Ni oficinas en Lavapiés, ni ningún Carlos Greywick en ningún directorio profesional. Mi corazón se detuvo. Mi futuro, mi delgada fachada de respetabilidad, todo se hizo añicos ante mis ojos. ¿Cómo demonios había llegado hasta aquí? ¿Cómo una modista, que a duras penas se mantenía, había terminado mintiendo a la nobleza sobre un duque? Necesitaba respirar, pero el aire en la habitación parecía haberse vuelto denso, imposible de tragar. ¿Recordaba haber pensado que todo este absurdo plan no podía salir peor? Me equivoqué, y mucho. Todo había empezado unas semanas antes, o quizá eran meses, ya no recuerdo bien el tiempo, con una moneda en la mesa de una taberna. La última moneda que me quedaba en el bolsillo. Tenía los nervios a flor de piel mientras esperaba. Cada minuto era una eternidad. Había repasado esta conversación 1000 veces en mi cabeza, pero ninguna de mis meticulosas preparaciones contemplaba cómo ese hombre, el hombre al que iba a pagar, inclinaría la cabeza, como si pudiera escuchar la verdad entre mis desesperadas mentiras. La taberna, la campana de bronce, no era el tipo de lugar donde una mujer decente iba sola, lo cual la hacía perfecta. Nadie que yo conociera me vería allí, negociando con un desconocido para que fingiera ser mi esposo durante apenas 3 horas. ¡Qué locura! Su voz, de vocales bien redondeadas, revelaba una educación que desentonaba con su sencilla capa oscura y la mesa de la esquina que había elegido, donde la luz de la lámpara apenas llegaba. Sus dedos eran largos, con las puntas manchadas de tinta. No era un obrero, pensó mi mente calculadora. Quizás un escribiente o un tutor en tiempos difíciles. Alguien más fingiendo ser lo que no era. 10 chelines, había dicho yo, sintiendo cómo el calor subía por mi cuello. Por 3 horas. Llegamos, conversamos cortésmente y nos vamos. Solo necesitas recordar que se llama Carlos Greywick, que estamos casados desde hace 18 meses y que se dedica al comercio marítimo. Él había tomado la única moneda que yo había puesto, una perra gorda, como adelanto, como muestra de mi buena fe. Me miró con unos ojos grises, del color del pedernal, y no parpadeó. ¿Confía en la palabra de una mujer que paga a un desconocido para que mienta por ella? La pregunta no salió de sus labios, pero la leí en su mirada. Era una pregunta justa. La respuesta era, a pesar de mi desesperación, sí. O eso creía yo en ese momento. No había preguntado su nombre. Un detalle insignificante entonces, un error gigantesco después. Cuando se fue aquella noche, o yo me fui, no recuerdo exactamente, solo recuerdo la fría brisa de octubre en Salamanca, con el olor a lluvia del río Tormes. Había un nudo en el estómago, un presentimiento, no lo sé. Era el tipo de error que mi padre hubiera cometido después de su tercer vaso de vino, apostando en cartas que no tenía. Y yo no podía permitirme esos errores, no de nuevo. Había pagado 2 meses de alquiler por adelantado en una habitación que describí como alojamiento temporal mientras mi esposo organiza negocios en Madrid. Y la cena de doña Ana, mi casera, incluía a la esposa del juez
y a la hermana del hombre que empleaba a la mitad de las costureras de Salamanca. Si descubrían que había mentido, que tenía 26 años, soltera, y vivía de remendar dobladillos y coser botones, lo perdería todo. La habitación, el trabajo, el delgado velo de respetabilidad que me mantenía lejos del hospicio. ¿Qué habríais hecho vosotros? La puerta de mi pensión, la de color azul en la calle Hetten, se abrió a las 6 en punto. Él estaba allí. Esa fue la primera sorpresa. Me había preparado para que no viniera en absoluto, o para que llegara borracho, o para que apareciera con ropas tan elegantes que delatarían todo el engaño. Pero no, se presentó con un abrigo azul oscuro de buen corte, aunque sobrio, el pelo peinado hacia atrás, la corbata anudada con sencillez. Parecía lo que yo había afirmado que era, un hombre de recursos moderados y buena familia, lo suficientemente exitoso como para mantener a su esposa cómoda, no lo suficientemente rico como para llamar la atención. Señor Greywick, dije, abriendo la puerta antes de que pudiera llamar. Doña Carmen, la vecina, en la habitación contigua, tenía un oído excepcional y una pasión por el chismorreo. Señora Greywick, me ofreció su brazo. Se la ve bien. Yo había descosido y vuelto a coser mi único vestido bueno, un vestido de seda gris paloma, de un traje de noche de mi madre, para que se ajustara a mi figura más delgada. No era el color adecuado para el luto, pero le había añadido una cinta negra en los puños y el cuello, suficiente para sugerir pena sin ahogarme en ella. 18 meses eran tiempo suficiente para suavizar los bordes de la pérdida, para permitir el gris en lugar del negro implacable. Caminamos en silencio por las calles de Salamanca, pasando por las casas adosadas iluminadas por las farolas, pasando por el pub de la esquina donde las risas de los hombres se derramaban como monedas. Intenté recordar todo lo que había planeado decirle. ¿Cómo nos habíamos conocido? ¿En qué vivíamos en Madrid, lavapiés, encima de una mercería? ¿A qué se dedicaba su negocio? Importación de textiles, algo vago para evitar preguntas. Pero las palabras se me anudaban en la garganta. Caminaba como alguien acostumbrado a ser seguido, con una zancada tan larga que tenía que concentrarme para seguirle el ritmo. Está nerviosa, me dijo. Yo me detuve. Mentir le parecía inútil cuando le estaba pagando para que mintiera por mí. Sí, no lo esté. Soy increíblemente bueno en esto. En hacerse pasar por esposos, en fingir ser quien no soy. Había algo en su voz, no amargura pero casi. Le miré de reojo, tratando de leer su perfil a la luz del gas, pero su expresión no reveló nada. Podía estar pensando en el tiempo o planeando un asesinato, y yo no habría podido notar la diferencia. La casa de doña Ana estaba al final de la calle del Clarín, una pulcra casa adosada georgiana con rejas de hierro negro y ventanas que resplandecían de calidez. Mis pasos se ralentizaron al acercarnos. Pude escuchar voces dentro, el parloteo alegre de gente que nunca había tenido que elegir entre el carbón para el fuego y el hilo para sus agujas, que nunca había empeñado el anillo de granates de su madre y lo había recuperado 3 veces porque era lo único que les quedaba para demostrar que alguna vez habían pertenecido a una familia que importaba. Coraje, susurró tan suavemente que apenas lo escuché. Luego, su mano cubrió la mía donde reposaba en su brazo, solo por un momento, cálida a través de mi guante. Me está pagando por 3 horas. Pretendo ganármelo. La puerta se abrió antes de que pudiéramos llamar. Doña Ana misma estaba en el vestíbulo. Su rostro brillante de curiosidad apenas disimulaba la preocupación. Señora Greywick, y este debe ser su esposo. Hemos oído mucho de usted, señor Greywick. Pasen, pasen,
Deben estar helados. En absoluto, dijo él, ayudándome con la capa como si lo hubiera hecho 1000 veces. Aunque confieso que el paseo fue más largo de lo que mi esposa sugirió. Dije que era un cuarto de hora. Protesté, cayendo en el ritmo a pesar de mí misma. Usted dijo 10 minutos. Yo dije un cuarto de hora. Querido, tienes muchas virtudes, pero estimar distancias no está entre ellas. Doña Ana se rió, encantada, y sentí algo relajarse en mi pecho. Era bueno en esto, mejor que bueno. Había hecho que nuestro matrimonio ficticio fuera real en menos de 30 segundos, completo con el tipo de discusiones cariñosas que solo venían de una genuina familiaridad. El salón tenía otros 8 invitados, a ninguno de los cuales conocía bien, pero a todos necesitaba impresionar. La hermana de doña Ana, doña Josefina, estaba sentada más cerca del fuego, sus ojos agudos siguiendo mi entrada con la concentración de un halcón que avista a su presa. A su lado, una mujer más joven con un costoso vestido de seda morada, Josefa, supongo, levantó la vista de su bordado con leve interés. 2 caballeros mayores estaban junto a la ventana, enfrascados en una discusión. Una pareja de mediana edad ocupaba el sofá y cerca del piano, una mujer de unos 30 años, con ojos amables y manchas de tinta en los dedos. Otra viuda, o tal vez una solterona. Alguien más al margen como yo. Todos, anunció doña Ana. Puedo presentarles al señor y la señora Carlos Greywick. El señor Greywick se dedica al comercio marítimo. Acaba de regresar de Madrid. La señora Greywick ha estado haciendo un trabajo exquisito en la ropa de boda de mi hija. Sentí el peso de su atención, el cálculo en sus miradas. ¿Quiénes eran estas personas? ¿De dónde venían? ¿Valía la pena conocerlas? Comercio marítimo, dijo uno de los caballeros, apartándose de la ventana. ¿Qué tipo de negocio? Este era el momento que tanto había temido. Le había dicho que se dedicaba al comercio marítimo, pero no había especificado qué tipo. No había pensado en las preguntas que seguirían. Mi mente se quedó en blanco. La cuidadosa historia que había construido se evaporó como la niebla de la mañana. Principalmente textiles, dijo mi falso esposo con suavidad, aunque recientemente nos hemos expandido al té. El mercado es impredecible, pero los márgenes son favorables si se cultivan las relaciones adecuadas. El caballero asintió satisfecho y regresó a su conversación. Solté un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Era tan bueno. O quizá, simplemente, había suerte. No lo sé. Con el tiempo aprendí que la suerte es algo que se trabaja. La cena fue pollo asado y patatas con verduras de invierno que habían estado almacenadas demasiado tiempo y sabían a tierra. Doña Ana se disculpó por la modesta comida. Ya saben lo difícil que es encontrar productos de calidad en esta época del año, pero a nadie pareció importarle. La conversación fluía en torno a temas que yo había aprendido a manejar: el tiempo, el invierno que se avecinaba, los caminos entre Salamanca y Madrid, la salud de la reina, las últimas modas de París. Contribuía cuando se esperaba, me reía en los momentos oportunos y trataba de no notar lo naturalmente que mi esposo contratado encajaba en la tela de la velada. Era brillante, esa era la única palabra. Recordaba los nombres sin que se los dijeran 2 veces. Hacía preguntas reflexivas. Me cedía la palabra en los momentos exactos y lograba ser interesante sin acaparar demasiado la atención. Cuando doña Josefina preguntó por su noviazgo, él me miró con algo en los ojos que me cortó la respiración. Ternura, o una excelente imitación de ella. Lo supe de inmediato, dijo. En el momento en que la vi, estaba discutiendo con un tendero sobre la calidad de su muselina,
Y tenía razón. Por supuesto, siempre tiene razón sobre las telas. Pensé, aquí hay una mujer que sabe lo que quiere y no tiene miedo de decirlo. ¿Cómo no iba a enamorarme? Era una historia creíble, el tipo de historia que la gente quería escuchar sobre los matrimonios de otras personas, el tipo que hacía que el amor sonara inevitable y simple. Sonreí y miré mi plato, haciendo el papel de la esposa tímida, pero por dentro estaba calculando. Me había convertido en alguien admirable en esa historia, no desesperada o tonta. Me había dado autonomía, inteligencia, pasión. Era un regalo y no sabía qué hacer con él. Después de la cena, las mujeres nos retiramos al salón mientras los hombres permanecían para el oporto y los puros. Me encontré sentada junto a la mujer de dedos manchados de tinta que se presentó como Doña Rosa. Su esposo parece devoto, observó Doña Rosa, su voz cuidadosamente neutral. Lo es, respondí. Pues, ¿qué más podía decir? Es raro, cuídelo. Doña Rosa miró sus propias manos, el guante negro que llevaba a pesar del calor de la habitación. Perdí al mío hace 2 años. Fiebre. Algunos días olvido que se ha ido y me giro para decirle algo y entonces lo recuerdo. Me pregunto si eso alguna vez se detiene. Se me apretó la garganta. Había urdido toda una falsa viudez para protegerme, sin pensar nunca lo que significaba invocar ese tipo de pérdida, reclamar ese dolor como mío cuando nunca me lo había ganado. Lo siento, dije, y lo decía en serio. No lo sienta. Le di 3 hijos y 22 años de compañía. Soy más afortunada que la mayoría. La sonrisa de Doña Rosa era pequeña, privada. Su esposo es muy apuesto. Si no le importa que lo diga, no me importa. Y la mira como si usted hubiera colgado la luna. ¿De verdad? Intenté recordar, pero había estado tan concentrada en observar cómo los demás nos observaban que no había notado qué expresión llevaba él al mirarme. Somos muy afortunados, dije con cautela. Cuando los hombres se reunieron con nosotras, mi esposo contratado se movió por la habitación con la misma facilidad que había mostrado durante toda la noche, pero esta vez vino directamente hacia mí, como si lo arrastrara un hilo invisible. Señora Rosa, dijo, inclinándose ligeramente, tiene mi pésame. Mi esposa me dice que ha perdido a su esposo recientemente. Doña Rosa parpadeó, sorprendida de ser reconocida. Gracias, señor Greywick. Muy amable. En absoluto, las pérdidas. Se detuvo, y por primera vez esa noche, algo genuino cruzó su rostro, un dolor rápidamente oculto. La pérdida es difícil. Espero que tenga gente que la apoye. Sí, gracias. Se giró hacia mí, ofreciéndome su mano. ¿Nos vamos, querida? Se está haciendo tarde. Tomé su mano y me levanté, consciente de cómo la habitación nos observaba, midiendo el espacio entre nuestros cuerpos, la forma en que su pulgar rozó mi muñeca antes de soltarme. Nos despedimos, prometimos devolver la invitación, y salimos a la noche donde la lluvia que había amenazado finalmente había empezado a caer. Ninguno de los dos habló hasta que doblamos la esquina de la calle ancha. Entonces me detuve, ajustándome el chal contra el frío, y le miré. Lo miré de verdad, tratando de ver más allá de la actuación para ver quién era en realidad. Estuvo magnífico, dije. Usted también. Yo no hice nada. Se sentó ahí y me dejó mentir por usted. Eso requiere su propio tipo de coraje. Él estaba muy quieto, la lluvia oscureciendo sus hombros, y sus ojos tenían ese mismo gris ilegible. Son 10 chelines, señora Greywick. Metí la mano en mi bolso,
buscando las monedas que había separado esa tarde. 9 chelines y 3 perras. No eran 10 chelines. Ni siquiera se acercaba, pero era todo lo que me quedaba después de pagar el alquiler y comprar carbón y apartar suficiente para hilo y agujas. Mi voz se quebró. Lo intenté de nuevo. No tengo 10 chelines. Se quedó muy callado. No enfadado, aún no. Solo esperando. Tengo 9 chelines y 3 perras, continué, odiando lo pequeña que sonaba mi voz. Sé que prometí 10, pero había una factura que había olvidado y puedo conseguirle el resto para finales de semana. Lo juro, solo necesito... ¿Tenía intención de pagarme en absoluto? Sí. Lo miré, queriendo que me creyera. Sí, lo prometo. Simplemente calculé mal. ¿Cuánto tiene en total? Todo. Quería mentir. Dios, quería mentir, pero ya le había pedido que mintiera por mí toda la noche. Y de alguna manera añadir otra mentira encima sentía que abriría algo que no podría volver a cerrar. 9 chelines y 3 perras. ¿Y su alquiler? Pagado hasta diciembre. Y después de eso tendré más trabajo. Doña Ana me recomendará después de esta noche. Y doña Josefina mencionó que necesita que se complete el ajuar de su hija, y podré... Me detuve. ¿Por qué importa? Porque tiene razón. Metió la mano en su abrigo y sacó un tarjetero, extrajo una sola tarjeta y me la puso en la mano. La lluvia había empezado a caer con más fuerza, ablandando los bordes de la tarjeta. Doña Josefina la recomendará y tendrá más trabajo del que puede manejar sola y necesitará ayuda. Cuando eso ocurra, envíe una nota a esta dirección. Conozco gente que puede proporcionar financiación para trabajos de calidad. Las condiciones son razonables. Miré la tarjeta, pero la tinta se estaba corriendo con la lluvia, haciendo el nombre ilegible. No entiendo. Tiene 9 chelines y 3 perras, señora Greywick. Quédeselas. Considere esta noche como una... Vaciló, buscando la palabra. Una inversión. He asistido a cenas más aburridas por causas mucho menos dignas. No puedo aceptar caridad. No es caridad, es un acuerdo comercial. Usted necesitaba un esposo para la noche. Yo necesitaba, de nuevo esa vacilación, un recordatorio de que todavía soy capaz de ser algo más de lo que me he convertido. Nos ayudamos mutuamente. La deuda está saldada. Antes de que pudiera discutir, antes de que pudiera exigir saber lo que quería decir o insistir en darle el dinero o preguntar su verdadero nombre, él se alejó, su figura disolviéndose en la lluvia en la oscuridad, dejándome de pie sola en la calle ancha con 9 chelines y 3 perras pesándome en el bolsillo y una tarjeta arruinada apretada en mi mano enguantada. No me di cuenta de que estaba llorando hasta que sentí el sabor a sal. Aquí tengo que parar un momento. Todo esto, esta situación con el duque, era, cuando lo pienso ahora, una ironía que rozaba lo absurdo. Quiero decir, piénsenlo bien. Yo, una modista desesperada, ofreciéndole monedas a un duque para que fingiera ser un comerciante de tercera. En mi pueblo, la gente habría dicho que me había vuelto completamente loca. Pero quizás el problema era ese. Quizás la situación era demasiado extraña, demasiado real para ser mentira. No sé. En ese momento, solo sentía el miedo frío de que me hubiera descubierto. Pero él no lo había hecho. No del todo. ¿O sí? No estaba segura. La vida en Salamanca, con sus chismorreos y sus apariencias, era ya bastante complicada como para añadir a un duque que necesitaba fingir ser normal. Era un reflejo de mi propia vida, ¿no creen? Todos actuando,
todos con una máscara puesta. Quizás por eso le interesé. ¿Quién sabe? En fin, volvamos a la historia. 3 días después, doña Josefina envió una nota solicitando mi presencia en su casa para discutir el ajuar de su hija. La nota era educada pero directa, especificaba una hora, las 2 del jueves, y mencionaba que doña Ana había dado a mi trabajo la más alta recomendación. No había mención alguna del señor Greywick, ni pregunta sobre su salud o paradero, lo que significaba que la ficción había funcionado. Maria Greywick era una mujer casada respetable cuyo esposo estaba ocupado con los negocios, no una solterona desesperada que había contratado a un desconocido para que mintiera por ella. Debería haberme sentido triunfante. En cambio, me sentí hueca. La tarjeta que me había dado se había secado, haciéndose ilegible. Había intentado descifrar la dirección a la luz de la lámpara, a la luz del día, a la luz de las velas, pero la lluvia había hecho demasiado bien su trabajo. Solo quedaban fragmentos, palacio de o casa de campo, y lo que podría haber sido Valdepeñas, y un escudo parcial que parecía llevar un pájaro. No lo suficiente para encontrarlo, no lo suficiente para agradecerle o devolverle el dinero, o preguntarle por qué había hecho lo que había hecho. Me dije a mí misma que no importaba. Había sido una noche, una transacción, nada más. Él había obtenido lo que quería, fuera lo que fuera, y yo había obtenido lo que necesitaba. Estábamos a mano. Nunca volvería a verlo, y eso estaba bien. Eso era lo mejor. Así funcionaban estas cosas. Lo creí por casi un día entero. Doña Josefina vivía en una casa que hacía que la de doña Ana pareciera una cabaña. 3 pisos de piedra dorada con columnas flanqueando la entrada y ventanas tan limpias que parecían haber sido pulidas con polvo de diamante. Una criada con un uniforme impecable me abrió la puerta. Me condujo por un pasillo revestido de retratos de antepasados de rostro severo y me depositó en un salón donde la luz del sol se derramaba sobre muebles que probablemente costaban más de lo que yo había ganado en toda mi vida. Josefa estaba sentada junto a la ventana, con un bordado en su regazo, pareciendo un cuadro titulado Joven de calidad, ocupada en ocio gentil. Tenía quizás 19 años, con los ojos afilados de su madre suavizados por la juventud, y sonrió cuando entré. Señora Greywick, mamá dijo que se uniría a nosotras. Estoy tan contenta. Dice que es usted muy hábil. Hago lo que puedo, respondí, acomodándome en la silla indicada. Mi bolsa de trabajo se sentía pesada en mi regazo, llena de muestras de mis puntadas, referencias de clientes anteriores, una lista de precios cuidadosamente preparada que había ajustado 3 veces para no parecer ni demasiado desesperada ni demasiado cara. Doña Josefina entró un momento después, acompañada por una mujer alta de negro severo, a quien presentó como su cuñada, la condesa Luisa de Valdepeñas. Se me encogió el estómago. Había oído hablar de la condesa. Todos en Salamanca lo habían hecho. Su difunto esposo había sido algo importante en el gobierno antes de morir, y ella tenía opiniones sobre todo, desde la política hasta la moda, que compartía con la certeza de alguien a quien nunca le habían dicho que podía estar equivocada. Señora Greywick, la mirada de la condesa Luisa recorrió mi cuerpo, catalogando cada detalle de mi vestido, mi postura, la calidad de mis guantes. Entiendo que acaba de casarse. 18 meses, respondí, la mentira suave ahora por la repetición. ¿Y su esposo se dedica al comercio marítimo? Sí, mi señora. ¿Qué compañía? La pregunta se suspendió en el aire como una cuchilla. Mi mente se aceleró. No me había preparado para esto. No había pensado en inventar el nombre de una compañía, porque ¿quién preguntaría?
Pero la condesa Luisa estaba preguntando, y su expresión sugería que conocía a todo el mundo que merecía la pena conocer en cada industria que merecía la pena mencionar. Y si yo nombraba una compañía real, ella podría saber que era falsa. Pero si inventaba una, eso podría sonar aún más sospechoso. Greywick y Asociados, dije, porque era lo único que se me ocurría. Es bastante pequeña. Mi esposo prefiere mantener relaciones personales con sus clientes en lugar de expandirse demasiado rápido. Sensato. La expresión de la condesa Luisa no cambió. ¿Y dónde tiene sus oficinas? Madrid. Lavapiés. Ajá. Ese simple sonido transmitió un párrafo entero de duda. Sentí el sudor punzarme entre los omóplatos a pesar del frío de la habitación. Había sido tan cuidadosa, tan precisa en la construcción de mi ficción, pero no había contado con alguien como la condesa Luisa, que coleccionaba información como algunas mujeres coleccionaban porcelana, e indudablemente verificaría cada detalle que acababa de proporcionar. El ajuar de mi hija, dijo doña Josefina, redirigiendo la conversación con la habilidad de alguien acostumbrada a manejar a su cuñada. Necesitará camisas, camisones, enaguas y una bata. Todo el lino más fino, monogramado con sus iniciales de casada. Puede proporcionar referencias. Pude y lo hice, sacando mi portafolio cuidadosamente preparado. La conversación pasó a un terreno más cómodo. La calidad de la tela, el número de hilos, el delicado arte de monogramar sin fruncir el lino. Josefa demostró tener opiniones sorprendentemente definidas sobre la longitud de las mangas y la profundidad del escote. Y su madre la complacía con la exasperación cariñosa de una mujer que sabía que la felicidad de su hija importaba más que sus propias preferencias. La condesa Luisa no dijo nada, pero su silencio se sentía pesado, crítico. Podía sentirla observándome, calculando, preparándose para emitir el veredicto al que ya había llegado. Cuando nombré mi precio, justo, pensé, tal vez incluso ligeramente bajo, doña Josefina accedió de inmediato, pero la condesa Luisa se aclaró la garganta. Antes de que se comprometa con este acuerdo, dijo, su voz con la dicción nítida de alguien que esperaba ser escuchada, me siento obligada a mencionar que he hecho averiguaciones sobre Greywick y asociados. Se me heló la sangre. ¿Y bien? Inquirió doña Josefina cuando su cuñada se detuvo para causar efecto. No existe tal compañía registrada en Madrid, ni oficinas en Lavapiés, ni ningún Carlos Greywick en ningún directorio profesional. La condesa Luisa se volvió hacia mí y su expresión no tenía calidez ni misericordia. ¿Le importaría explicarse, señora Greywick? ¿O debería decir señorita? Mi esposo usa su nombre de pila profesionalmente. Interrumpí, la mentira formándose incluso mientras el terror arañaba mi garganta. Su nombre completo es Carlos Alejandro Greywick. La compañía está registrada como Alexander y Asociados. Es su segundo nombre. Lo prefiere para fines comerciales porque hay varios Carlos Greywick en Madrid. Y así se evita la confusión. La mentira era terrible, transparente, el tipo de fabricación desesperada que se derrumbaba bajo el más mínimo escrutinio. Las cejas de la condesa Luisa se alzaron. Doña Josefina parecía incierta. El bordado de Josefa se había quedado inmóvil en su regazo. Alexander y Asociados, repitió la condesa Luisa. Sí, mi señora. ¿Y está usted completamente segura de esto? Lo estoy. El silencio que siguió se sintió como un ahogamiento. Pude ver mi futuro colapsando. La comisión perdida, los rumores que se extendían, el inevitable desalojo cuando doña Carmen escuchara que el esposo de la señora Greywick no existía.
que había estado mintiendo todo este tiempo, que yo era exactamente lo que parecía ser, una mujer desesperada sin nada y sin nadie, dispuesta a hacer cualquier cosa para sobrevivir. Eso es interesante, dijo la condesa Luisa lentamente, porque Alexander y Asociados es, en efecto, una empresa de transporte marítimo, bastante exitosa de hecho. Manejan una parte sustancial del comercio textil entre Madrid y las Indias Orientales. Mi corazón se detuvo, luego se reinició, latiendo tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Son propiedad, continuó la condesa Luisa, del duque de Valdepeñas. La habitación se inclinó. Agarré los brazos de mi silla, tratando de procesar lo que acababa de escuchar, pero no tenía sentido. Nada de eso tenía sentido. El duque de Valdepeñas tiene varios intereses comerciales, decía la condesa Luisa. Su tono se calentaba mínimamente ahora que había establecido su conocimiento superior. Muy inusual para un hombre de su rango, pero siempre ha sido poco convencional. Su madre era hija de comerciantes, ya sabe, bastante rica, pero no de buena cuna. Aún así aportó suficiente dinero para restaurar la fortuna familiar, y el actual duque ha demostrado ser notablemente hábil para aumentarla. Alexander es su apellido familiar, tomado del lado de su madre. Lo usa para sus empresas comerciales, para mantener cierta separación entre sus actividades comerciales y su posición social. Ya veo, logré decir, aunque no veía nada, no entendía nada excepto que de alguna manera había tropezado con algo mucho más complicado de lo que había imaginado. Así que puede ver por qué quería verificar, concluyó la condesa Luisa, luciendo satisfecha ahora que había demostrado sus conexiones y conocimientos superiores. Uno no puede ser demasiado cuidadoso en estos días, pero si su esposo está afiliado con Alexander y Asociados, eso es ciertamente lo suficientemente respetable. Inusual para alguien de ese nivel describirse simplemente como dedicado al comercio marítimo, pero quizás sea modesto. Lo es, dije débilmente. Muy modesto. Doña Josefina aplaudió, rompiendo la tensión. Bueno, eso está resuelto entonces. Señora Greywick, si puede tener las primeras muestras listas en 15 días, procederemos con la comisión completa. Josefa, cariño, muéstrale a la señora Greywick tus medidas. Quiero que todo encaje perfectamente. Pasé el resto de la cita aturdida, tomando medidas, discutiendo colores de hilo, prometiendo fechas de entrega que tendría que matarme para cumplir. Cuando finalmente escapé de nuevo a la fría tarde de noviembre, mis manos temblaban tan fuertemente que tuve que detenerme y apoyarme en la pared de un jardín hasta que el temblor disminuyó. El duque de Valdepeñas. Le había pagado al duque de Valdepeñas para que fingiera ser mi esposo. Le había ofrecido 9 chelines y 3 perras por sus servicios. Le había mentido, lo había utilizado, me había alejado de él, de pie bajo la lluvia, como si fuera un vulgar asalariado al que había despedido después de recibir su trabajo. Y él me lo había permitido. Había seguido mi ficción, incluso la había mejorado. Se había ido sin corregir mi error o revelar quién era en realidad. ¿Por qué? ¿Qué podría querer un duque de una noche de fingir ser un comerciante moderadamente exitoso, casado con una modista que había conocido en una taberna? Saqué la tarjeta arruinada, entrecerrando los ojos ante los fragmentos que aún podía distinguir. Palacio de Valdepeñas. Había estado allí. La respuesta. Y yo había estado demasiado asustada y empapada por la lluvia para verla. Debería olvidarme de ello. Debería aceptar la comisión de doña Josefina. Debería coser el ajuar de Josefa. Debería seguir construyendo la cuidadosa ficción de respetabilidad
que me mantendría alojada y alimentada durante el invierno. No debería volver a pensar en el duque de Valdepeñas. Debería estar agradecida de que no hubiera elegido exponer mis mentiras. Debería seguir adelante con mi vida y dejar que esa extraña noche se desvaneciera en el recuerdo. Logré llegar casi a la mitad del camino a casa antes de dar la vuelta y comenzar a caminar hacia la Plaza Real, donde los residentes más ricos de la ciudad tenían sus casas, donde un duque que aparentemente poseía empresas navieras y tenía opiniones sobre la calidad de los textiles, podría mantener una dirección cuando visitaba Salamanca. Iba a arrepentirme de esto. Sabía que iba a arrepentirme de esto, pero no podía dejar de caminar. El palacio de Valdepeñas se alzaba en la curva de la plaza, la piedra dorada resplandeciendo a la luz de la tarde, las ventanas reflejando las nubes como espejos. Me detuve en la acera de enfrente, tratando de reunir un coraje que no poseía. ¿Qué iba a decir? Gracias por fingir ser mi esposo, su excelencia. No tenía idea de que era un duque. Lamento haberle ofrecido 9 chelines. Le habría ofrecido más si lo hubiera sabido. ¿Por qué lo hizo? Esa era la pregunta, en realidad, la que me había llevado hasta allí, a pesar de cada instinto que me gritaba que corriera en dirección contraria. ¿Por qué lo había hecho? Antes de que pudiera decidir si acercarme, la puerta principal se abrió. Salió un hombre, no él, alguien mayor, vestido con librea de sirviente, llevando lo que parecían ser paquetes. Bajó los escalones y giró hacia el oeste, caminando con determinación. Dudé, luego le seguí a distancia, insegura de lo que hacía, pero incapaz de detenerme. El sirviente me llevó por un camino sinuoso a través de las elegantes calles de Salamanca, pasando por los salones de reuniones y bajando hacia la parte antigua de la ciudad, donde los edificios se apiñaban más. Finalmente, se detuvo en un modesto edificio de piedra, con una discreta placa de bronce junto a la puerta. Hogar de Santa Catalina para mujeres. Observé cómo era admitido por una monja con hábito gris, los paquetes desapareciendo dentro. La puerta se cerró. El sirviente se fue. Me quedé sola en la calle, más confundida que antes. Está perdida. Me giré. Él estaba a 1 metro de distancia, vestido con la misma elegancia discreta que había llevado a la cena, su expresión ilegible. El duque de Valdepeñas, el hombre al que había contratado, el desconocido que había mentido por mí. Mi voz falló. Lo intenté de nuevo. Su excelencia. Algo cambió en su rostro. No dolor, pero una sombra de él. Así que ha descubierto mi terrible secreto. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué no me dijo que su esposo no existía? La pregunta era justa, era más que justa. Estaba desesperada. Yo también. Quise preguntar de qué podía estar desesperado un duque, pero la mirada en sus ojos me detuvo. Cualesquiera que fueran sus razones, eran reales y privadas, y yo no tenía derecho a ellas. Vine a disculparme, dije en cambio, por mentirle, por ofrecerle 9 chelines y 3 perras como si fuera un jornalero que podía despedir. Si hubiera sabido que era un duque, nunca se habría acercado a mí en absoluto. No, admití, no lo habría hecho. Exacto. Se acercó y me di cuenta de cómo la luz de la farola se atrapaba en sus ojos grises, volviéndolos plateados. ¿Sabe lo que es, señora Greywick, que todo el mundo le trate como un título en lugar de como una persona? Que cada conversación se calcule en torno a lo que puede proporcionar, qué influencia puede ofrecer, qué ventaja podría traer su atención, nunca saber si alguien le está hablando a usted o a su rango. Yo sí lo sabía, en cierto modo.
Sabía lo que era esconder quién eras, presentar una cuidadosa ficción, porque la verdad te costaría todo. No soy la señora Greywick, dije en voz baja. Nunca me he casado. Mi nombre es María Greywick y soy modista. Y mentí sobre tener un esposo porque mi casera no alquila a mujeres solteras y necesitaba un lugar para vivir. Su expresión se suavizó solo una fracción. Lo sé, lo sospeché desde el principio. Tiene la cuidadosa economía de alguien que cuenta cada perra. Su vestido está bellamente hecho, pero rehecho de algo más viejo. Sus guantes están remendados. Caminaba como alguien aterrado de ser descubierto. Hizo una pausa y me ofreció 9 chelines y 3 perras. Nadie con un esposo lo suficientemente exitoso como para permitirse un alojamiento decente necesitaría negociar con extraños en las tabernas. El calor inundó mi cara. Entonces, ¿por qué aceptó? Porque me interesó. Lo dijo simplemente como si fuera obvio. Porque se esforzaba tanto por ser respetable que era casi doloroso de ver. Porque cuando le pregunté si alguna vez tuvo la intención de pagarme, me dijo la verdad, aunque mentir hubiera sido más fácil. Y porque se detuvo desviando la mirada, porque quería ser otra persona por unas horas. Alguien normal, alguien cuyos problemas fueran tan simples como superar una cena sin ser expuesto como un fraude. Sus problemas no son simples. Su risa fue aguda, quebradiza. Mis problemas son que tengo 32 años y cada madre casamentera de Inglaterra intenta casar a su hija con mi título. Mi problema es que no puedo asistir a ninguna función social sin estar rodeado de gente que quiere algo de mí. Mi problema es que mi madre era hija de comerciantes que se casó por encima de su posición y la mitad de la sociedad todavía me trata como si estuviera contaminado por el comercio, mientras que la otra mitad quiere que invierta en sus planes porque tengo el mal gusto de entender el comercio. Me miró de nuevo. Mi problema es que no recuerdo la última vez que alguien me habló con sinceridad. El viento había amainado, llevando el olor a humo de carbón del río. Me ajusté más la capa, sin saber qué decir. ¿Cómo responder a ese tipo de honestidad cruda de alguien que se suponía intocable? Le hablé con sinceridad, dije finalmente. Con el tiempo. Así fue. Eso es raro. Señaló el edificio detrás de nosotros. Este es el hogar de Santa Catalina. Proporcionan refugio a mujeres que huyen de circunstancias difíciles, maridos abusivos, pobreza, familias que las han expulsado. Los financio anónimamente. O pensaba que era anónimo, pero parece que de todos modos ha descubierto mi secreto. Su sirviente llevaba paquetes, comida, tela, carbón para calefacción, cosas que necesitan. Miró el edificio y algo en su expresión lo hizo parecer más joven, más vulnerable. Mi madre vino de la nada. Solía contarme historias sobre lo que era ser pobre, ser mujer, estar a merced de hombres que la veían como propiedad. Le hizo prometer a mi padre que si algo le pasaba, usaría su fortuna para ayudar a otras mujeres. Él cumplió esa promesa. Ahora yo lo hago. Pensé en la tarjeta que me había dado, la oferta de financiación para un trabajo de calidad, no caridad, un acuerdo comercial, una forma de ayudar sin hacerme sentir pequeña. La inversión que mencionó lo decía en serio. Sí, si necesita capital para expandir su trabajo, envíe un aviso. Las tasas de interés son del 2%. Las condiciones de pago son flexibles. Tengo un abogado que se encarga de esos arreglos. Todo es confidencial. Vaciló. Ayudo a muchas mujeres a establecer negocios. La mayoría de ellas no se dan cuenta de quién las financia. Lo prefiero así. ¿Porque quieres ser útil sin ser un duque? Algo así.
Estuvimos en silencio por un momento. Dos personas que habían estado fingiendo ser lo que no eran, ahora despojados de sus ficciones y sin saber qué hacer con la verdad. Debería irme, dije, aunque no me moví. Tengo trabajo. La hija de doña Josefina necesita 12 camisas y 6 camisones, y tengo que terminarlos en 15 días. Eso es mucho trabajo para una sola persona. ¿Puedo manejarlo? ¿Puede? Me estaba mirando con esa misma intensidad que recordaba de la taberna, como si pudiera ver a través de mi piel la exhaustión que había debajo. O va a coser hasta que le sangren los dedos y se le nublen los ojos porque no puede permitirse contratar ayuda y no puede permitirse rechazar la comisión. Quise protestar, insistir en que estaba bien, pero las palabras no salían porque él tenía razón. Iba a trabajar hasta enfermarme porque eso era lo que siempre había hecho, lo que había tenido que hacer para sobrevivir. Envié un aviso a mi abogado, dijo en voz baja. Señor José, oficinas en la Plaza de la Reina. Dígale que necesita financiación para un negocio de costura. Él le organizará las condiciones. Puede contratar ayuda, comprar mejores equipos, aceptar trabajos que de otro modo tendría que rechazar. Y puede pagarme cuando tenga éxito, no antes. ¿Por qué haría esto por mí? Porque pagó a un desconocido 9 chelines y 3 perras para que fingiera ser su esposo. Y cuando ni siquiera pudo pagar eso, me dijo la verdad. Su sonrisa era pequeña, triste, porque se esfuerza tanto por construir algo real de la nada. Y recuerdo lo que es eso. Mi madre lo hizo. La vi luchar hasta la muerte tratando de demostrar que era digna del nombre de mi padre, porque tenía 16 años cuando ella murió y no pude detenerlo. No pude salvarla de la gente que pensaba que era inferior porque había nacido pobre. Cada vez que veo a una mujer tratando de construir algo de la nada, la veo a ella y pienso que quizás pueda hacerlo mejor de lo que lo hizo mi padre, mejor de lo que lo hice yo cuando era demasiado joven para entender. La crudeza en su voz me oprimió el pecho. No soy su madre. Lo sé, pero podría serlo si sigue así. Podría trabajar hasta caer enferma intentando demostrar que es lo suficientemente buena. Y dentro de 10 años, alguien la recordará como esa modista que hacía un trabajo hermoso antes de morir. ¿Es eso lo que quiere? No. La palabra salió más pequeña de lo que había querido. Entonces acepte la comisión. Use el dinero para contratar ayuda. Permítase descansar a veces. Se movió hacia la puerta, luego se detuvo. Y María, no hago esto porque sienta lástima por usted. Hago esto porque tiene talento, y el talento debe ser cultivado, no aplastado bajo el peso de la escasez artificial. Después de que se fue, me senté a mi escasa luz de velas y miré el papel con sus medidas. Mis manos temblaban de nuevo, pero esta vez no por el cansancio, sino por otra cosa, algo que se sentía peligrosamente como esperanza. Acepté la comisión. Terminé las camisas de doña Josefina, contratando a la viuda de 2 casas más abajo para que me ayudara con la costura básica. Visité al señor José, un hombre amable y eficiente que estableció las condiciones de un préstamo al 2% de interés sin ningún juicio en sus ojos. Y usé el dinero para comprar mejor aceite para las lámparas y telas decentes y carbón para la calefacción. Hice las camisas de Carlos con el mismo cuidado que habría usado para un obispo o una reina. Y cuando las entregué en el Palacio de Valdepeñas, el mayordomo las aceptó con grave cortesía y me pagó en el acto. 20 chelines en mis manos. Reales, lloré de camino a casa y no sabía por qué. El invierno se cernió sobre Salamanca como un aliento contenido. Mi negocio creció, no rápidamente, pero de manera constante.
La palabra se extendió a través de la cuidadosa red de mujeres que necesitaban trabajo de calidad y podían pagarlo. Contraté a 2 ayudantes, doña Rosa, la viuda de la cena que necesitaba ingresos, y una joven llamada Sara, que había estado trabajando en una fábrica y tenía dedos ágiles, perfectos para el trabajo de detalle. Me mudé a habitaciones un poco más grandes, todavía en la casa de doña Carmen, pero con mejor luz y espacio suficiente para una mesa de trabajo adecuada. No vi a Carlos durante 6 semanas. Pensaba en él, sin embargo. Pensaba en él cuando trabajaba en sus camisas, cuando pagaba el préstamo al señor José, cuando pasaba por el Palacio de Valdepeñas de camino a entregar encargos en la parte más próspera de la ciudad. Me preguntaba si estaba en Salamanca o en Madrid, si asistía a bailes y cenas donde mujeres elegantes con un linaje impecable competían por su atención, si alguna vez pensaba en la noche que había pasado fingiendo ser un comerciante moderadamente exitoso, casado con una modista. Me dije a mí misma que no importaba. Nos habíamos ayudado mutuamente, 2 personas que habían necesitado ser otra cosa por unas horas. Eso era todo, eso era suficiente. Estaba casi convencida cuando llegó la invitación. Llegó en papel crema grueso, escrita con elegante caligrafía. El duque de Valdepeñas solicita el placer de la compañía de la señorita Maria Greywick para cenar este viernes a las 7. Vestimenta informal. Se ruega respuesta. Señorita Maria Greywick, no señora. Mi verdadero nombre, mi verdadera condición. Un reconocimiento de que él sabía quién era yo en realidad y no me pedía que fingiera lo contrario. Debería negarme. No tenía nada que hacer cenando con un duque. No tenía nada que ponerme que no pareciera raído en su casa. No tenía idea de cómo navegar por ese mundo. Pero mi mano ya estaba extendiéndose hacia el papel y la pluma, escribiendo una aceptación antes de que mi mente pudiera reaccionar. El viernes llegó demasiado rápido. Pedí prestado un vestido a doña Rosa. Lana verde oscuro con ribetes negros, más fino de lo que yo poseía, pero no tan fino como para parecer que me estaba esforzando demasiado. Me recogí el pelo con cuidado, añadí el anillo de granates de mi madre y traté de no pensar en lo que esto significaba, si es que significaba algo. El palacio de Valdepeñas brillaba con luz cuando llegué. Un sirviente me admitió sin comentarios, me condujo por pasillos con cuadros que no tuve tiempo de examinar y me depositó en un pequeño comedor. No el espacio formal que imaginé, sino algo más íntimo. Una mesa puesta para 2, un fuego ardiendo en la chimenea, y Carlos de pie junto a la ventana, vestido simplemente con un abrigo oscuro y contemplando la calle de abajo. Se giró cuando entré y su rostro hizo algo complicado. Alivio, placer, sorpresa de que realmente hubiera venido. María, gracias por aceptar. Su Excelencia. Carlos. Se movió hacia mí, ofreciéndome su mano. Por favor, tengo que ser Su Excelencia en cada habitación de mi vida. En esta, me gustaría ser Carlos. Tomé su mano, sentí su calor incluso a través de mi guante. Carlos. La cena fue más sencilla de lo que esperaba. Pescado asado, verduras de invierno, pan que sabía como si hubiera sido horneado ese mismo día. Comimos y hablamos de cosas inconsecuentes, el tiempo, el estado de los caminos, una compañía de teatro ambulante que actuaba en los salones de reuniones, una conversación fácil, cómoda, del tipo que tendrías con un viejo amigo en lugar de con un duque que habías conocido en circunstancias absurdas. No fue hasta después de que se recogieron los platos y nos habíamos trasladado a unas sillas junto al fuego cuando dijo, quería darle las gracias por... ¿Por qué?
Usted es quien me ha dado trabajo, quien me ha ayudado a construir un negocio, por tratarme como a una persona. Estaba mirando el fuego, su perfil dorado por la llama. Aquella noche en la cena con doña Ana, me presentó como su esposo. No como su esposo rico, no como su esposo con título, simplemente como su esposo. Y durante 3 horas, eso fue todo lo que tuve que ser. Alguien normal, alguien cuyo valor no estaba ligado a un título que heredé o a un dinero que no gané. Se me apretó la garganta. No es normal. Lo sé, ese es el problema. Me miró y a la luz del fuego, sus ojos eran humo y plata. ¿Sabe lo que es que la gente se haga amiga de usted por lo que puede hacer por ellos? Que cada conversación sea una negociación, cada sonrisa una transacción, preguntarse si a alguien le importaría a usted si lo perdiera todo mañana. Sí, dije en voz baja, sé exactamente lo que es eso. La comprensión pasó entre nosotros, sin palabras y completa. Éramos espejos en cierto modo, ambos interpretando versiones de nosotros mismos, ambos agotados por la actuación, ambos hambrientos de honestidad en un mundo que recompensaba las mentiras. Tengo una confesión, dijo. Aquella noche en la taberna, cuando se me acercó, yo estaba allí porque acababa de venir de una cena donde 3 mujeres diferentes y sus madres habían competido por mi atención. No me querían a mí, querían al duque de Valdepeñas, querían el título, las casas, los ingresos, querían ser duquesas. Y yo me senté allí sonriendo y conversando cortésmente y muriéndome por dentro, pensando en cómo toda mi vida sería esto, una sucesión interminable de cenas donde no soy una persona, solo un premio que ganar. Y entonces le ofrecí 9 chelines y 3 perras para que fingiera ser un comerciante. Y entonces usted me ofreció 9 chelines y 3 perras para que fingiera ser un comerciante. Repitió, y su sonrisa era real, cálida. Fue la transacción más honesta que tuve en meses. Usted quería algo. Usted ofreció un pago. Fue directa con sus necesidades y expectativas. Y cuando no pudo pagar lo que había prometido, me dijo la verdad. ¿Tiene alguna idea de lo raro que es eso? Pensé en la cuñada de doña Josefina, en la cuidadosa danza de la reputación y el rumor que gobernaba la vida de las mujeres. Creo que sí. No dejé de pensar en usted, preguntándome si había conseguido la comisión de doña Josefina, preguntándome si dormía, si comía, si lo estaba manejando. Se inclinó hacia adelante, su mirada intensa. Quería ayudar, pero sabía que si solo ofrecía dinero, usted se negaría. Así que inventé razones, encargos, acuerdos comerciales, cosas que me permitieran ayudar sin hacerle sentir pequeña. Me sentí pequeña de todos modos, admití. Aceptar ayuda nunca ha sido fácil para mí. ¿Por qué? La pregunta era sencilla, pero la respuesta era complicada. Miré el fuego, viendo las llamas consumir la leña. Mi padre era un caballero, de la pequeña nobleza, nada impresionante pero respetable. Tenía tierras, arrendatarios, responsabilidades, y lo apostó todo. Cada libra, cada acre, cada pedacito de seguridad que mi madre había sacrificado para construir. Cuando murió, me dejó deudas que no pude pagar y un nombre que no significaba nada. Tenía 23 años y 2 opciones. Casarme con alguien que me aceptara a pesar de no tener dote o encontrar una manera de sobrevivir sola. Usted eligió la supervivencia. Elegí la libertad. El matrimonio habría sido la supervivencia, pero no habría sido la mía. Habría sido la suya, quien quiera que me casara, cualquier hombre que estuviera dispuesto a tomar mercancía dañada a cambio de compañía, o una ama de llaves barata,
o lo que sea que pensara que yo podía proporcionar. Le miré a los ojos. Quería que mi vida fuera mía, así que aprendí a coser, y aprendí a mentir, y aprendí a fingir que era lo suficientemente respetable como para que la gente no mirara demasiado de cerca la verdad. Carlos estaba muy quieto, escuchando con la misma intensidad que aplicaba a todo. Y esa noche en la cena, usted estaba protegiendo esa vida. Sí, si alguien hubiera descubierto que no estaba casada, lo habría perdido todo de nuevo. Giré el anillo de mi madre, sintiendo la grieta en la piedra. Me salvó. No tenía por qué hacerlo, pero lo hizo. Y no sé cómo pagarle eso. No necesita pagarlo. Extendió la mano por el espacio entre nosotros, tomó mi mano en la suya. El contacto hizo que el calor recorriera mi brazo. Usted también me dio algo que necesitaba. Unas horas de ser normal, de ser visto como humano en lugar de como un título. Eso valía mucho más que 9 chelines y 3 perras. Su pulgar rozó mis nudillos y sentí algo cambiar dentro de mí. Una puerta que había mantenido cerrada, abriéndose, dejando entrar peligrosas posibilidades. Debería haberme alejado, debería haber recordado la distancia entre un duque y una modista, debería haberme protegido de la esperanza de cosas que no podían ser. Pero no me aparté. ¿Por qué me invitó aquí esta noche? Pregunté en cambio. Porque quería verla, porque he pasado 6 semanas pensando en usted y preguntándome si usted pensaba en mí, porque... Se detuvo y algo vulnerable cruzó su rostro. Porque estoy cansado de fingir. Estoy cansado de ser el duque de Valdepeñas, cuando lo que quiero es ser Carlos. Y cuando estoy con usted, es quien puedo ser. No sé cómo estar con un duque. Bien, no quiero que esté con un duque. Quiero que esté conmigo. Todavía me sostenía la mano y su agarre se apretó ligeramente. Sé que esto es complicado. Sé que hay 1000 razones por las que esta es una idea terrible, pero no he podido dejar de pensar en usted desde que entró en esa taberna y me ofreció el trabajo de actuación peor pagado de mi vida. Y necesito saber, su voz bajó, necesito saber si usted también lo siente. Sí, Dios mío, sí lo sentía. Lo había sentido desde el momento en que me había mirado con esos ojos grises y había aceptado mi ridícula propuesta. Lo había sentido crecer durante la noche en casa de doña Ana, durante nuestra conversación bajo la lluvia, a través de cada interacción desde entonces, una atracción, un reconocimiento, la sensación de que allí había alguien que entendía lo que significaba estar atrapada en una actuación, desesperada por la autenticidad. Lo siento, susurré. La distancia entre nosotros se evaporó. Se levantó, me puso de pie, y entonces sus manos enmarcaban mi rostro de la forma en que lo había imaginado cientos de veces, y me estaba mirando como si yo fuera algo precioso, algo que valía la pena guardar, y no podía respirar. Dígame que me detenga, dijo, su voz áspera. No se detenga. Me besó como si hubiera estado hambriento de ello, como si yo fuera aire y él se estuviera ahogando. Su boca era cálida, exigente, y me abría él sin dudar, probando vino y deseo, y el filo de la desesperación. Mis manos encontraron su abrigo, agarraron la tela, lo acercaron más. Hizo un sonido grave en su garganta y profundizó el beso. Una mano deslizándose en mi cabello, esparciendo las horquillas. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, apoyó su frente contra la mía. Necesito que entienda algo. ¿Qué? No me importa que no tenga título. No me importa que sea modista.
No me importa ninguna de las cosas que la sociedad dice que deberían importar. Sus manos aún acunaban mi rostro, sus pulgares rozando mis pómulos. Pero a la sociedad sí le importa. Si hacemos esto, si seguimos esto, habrá consecuencias. La gente hablará. Dirán cosas terribles sobre usted, sobre mí, sobre el legado de mi madre. La llamarán arribista. Dirán que me estoy degradando. Le harán la vida difícil de maneras que no puede imaginar. Lo sé. Yo sí lo sabía. Había visto lo que les pasaba a las mujeres que se salían de sus roles prescritos, que buscaban cosas que no se suponía que debían querer. ¿Y aún así está dispuesta a arriesgarse? La pregunta pendía entre nosotros, cargada con todo su significado. Pensé en la vida que había construido, la cuidadosa respetabilidad que había cultivado. Pensé en lo fácilmente que todo podría derrumbarse si elegía mal. Pero también pensé en la alternativa, pasar el resto de mi vida segura y pequeña y sola, sin saber nunca lo que se sentía al ser vista completamente por alguien que, aún así, me elegía. Sí, dije, estoy dispuesta a arriesgarme. Su sonrisa fue como un amanecer, repentina y brillante. Entonces lo enfrentaremos juntos. Me besó de nuevo, más despacio esta vez, deliberadamente, y me dejé caer en ello, en él, en la aterradora y hermosa posibilidad de ser querida por exactamente quien era. Mantuvimos el noviazgo en secreto al principio. Carlos visitaba mi taller con el pretexto de revisar sus encargos de camisas. Yo visitaba el Palacio de Valdepeñas para entregar trabajos terminados, y me quedaba a tomar el té. Caminábamos juntos por los jardines de Sydney cuando el tiempo lo permitía, y si alguien notaba que el duque de Valdepeñas se codeaba con una modista, eran lo suficientemente discretos como para no mencionarlo. Pero la discreción, aprendí, era un lujo temporal. Los rumores comenzaron en enero, susurros al principio, llevados a través de salones y sobre tazas de té. ¿Has oído hablar de Valdepeñas? Parece que se ha liado con una comerciante, una modista, de todas las cosas. Su madre se mortificaría. Doña Carmen los oyó. Una tarde llamó a mi puerta, su expresión preocupada. Siento que debo advertirle, querida. La gente habla de usted y de cierto caballero. No juzgo. Siempre ha sido respetuosa y su alquiler siempre está pagado a tiempo, pero debe saber que las reputaciones son cosas frágiles. Le di las gracias y cerré la puerta y me senté en la oscuridad, tratando de no entrar en pánico. Sabía que esto pasaría. Había aceptado enfrentarlo, pero saber y experimentar eran cosas diferentes. Los susurros se sentían como insectos arrastrándose por mi piel, invasivos e imposibles de ahuyentar. Carlos también los oyó. Ignórelo, dijo cuando le mencioné el chismorreo. La gente habla porque no tienen nada mejor que hacer. Pasará. Pero no pasó. Creció. Para febrero los susurros se habían convertido en especulaciones abiertas. Damas que antes me habían encargado trabajo de repente encontraron otras modistas. Doña Josefina envió una nota educada diciendo que había decidido patrocinar a otro establecimiento para las necesidades restantes del ajuar de su hija. Incluso doña Rosa parecía incómoda, aunque no renunció. «Tienen miedo», explicó cuando le pregunté. «Miedo de que asociarse con usted los manche. No es justo, pero así es como funciona la sociedad». Quise discutir, pero no pude porque doña Rosa tenía razón. La sociedad tenía reglas, y yo las había roto al atreverme a ser cortejada por un hombre tan por encima de mi posición. Ahora estaba pagando el precio. Le dije a Carlos que creía que deberíamos dejar de vernos. Estaba en mi taller, supuestamente examinando un chaleco que le había hecho,
pero en realidad solo estando presente de la manera que se había vuelto necesaria para ambos. Cuando hablé, se quedó muy quieto. Estoy perdiendo clientes, continué, mi voz firme a pesar de cómo me temblaban las manos. La gente que solía confiar en mi trabajo ahora no responde a mis cartas. Y va a empeorar, ¿no es así? Cuanto más tiempo continuemos, más seré castigada por ello. Sí, dijo en voz baja, empeorará. Entonces deberíamos terminarlo ahora antes de que pierda todo lo que he construido. Dejó el chaleco con un cuidado exagerado. ¿Es eso lo que quiere? Es lo que tiene sentido. Eso no es lo que pregunté. No podía mirarlo. Si lo miraba me rompería. Quiero que mi negocio sobreviva. Quiero poder mantenerme. Quiero... ¿Qué quiere, María? La pregunta rompió algo dentro de mí. Te quiero a ti, dije, las palabras saliendo crudas y honestas. Te quiero tanto que me aterroriza, pero no puedo permitirme quererte. No lo entiendes. He pasado 3 años construyendo una vida de la nada, y todo se está derrumbando porque me atreví a querer algo más, algo que nunca se suponía que debía tener. Cruzó la habitación en 3 zancadas, tomó mi rostro entre sus manos. Entonces cásate conmigo. El mundo se detuvo. Cásate conmigo, repitió. No porque sea un duque y tú una modista, sino porque te amo. Porque eres la primera persona en 10 años que me ha mirado y ha visto a Carlos en lugar de a Valdepeñas. Porque cuando estoy contigo, recuerdo lo que se siente al ser real. María, sé lo que te pido, sé lo que significa. El escándalo será enorme. Mis colegas estarán horrorizados. Tu vida se volverá infinitamente más complicada. Sus ojos grises eran feroces, seguros. Pero no me importa. Te quiero más de lo que quiero su aprobación. Te quiero más de lo que quiero una vida fácil. Te quiero a ti, María. ¿Te casarías conmigo? Debía haber dicho que no. Debía haberme protegido. Debía haber elegido la supervivencia antes que el amor. Pero de pie allí, con sus manos en mi rostro y su corazón en sus ojos, recordé lo que le había dicho esa primera noche, que había elegido la libertad antes que la seguridad, que había querido que mi vida fuera mía. Esta era mi vida, mi elección, mi libertad. Sí, susurré. Sí, me casaré contigo. Me besó como si yo fuera aire y él se estuviera ahogando, como si yo fuera la respuesta a cada pregunta que alguna vez había hecho. Y por primera vez en 3 años, Maria Graywick dejó de actuar y simplemente se dejó sentir. El escándalo fue todo lo que Carlos me había advertido y peor. El anuncio apareció en los periódicos y en un día, Salamanca no hablaba de otra cosa. El duque de Valdepeñas se casaba con una modista, una mujer sin familia, sin fortuna, sin conexiones que valieran la pena mencionar. Era indignante. No tenía precedentes. Era la prueba de que el actual duque había heredado las desafortunadas tendencias comunes de su madre. Yo capé el chismorreo trabajando. Terminé mis encargos existentes con precisión metódica, ignorando los susurros que me seguían por las calles. Doña Rosa se quedó, leal y práctica. Sara también se quedó, aunque su madre le enviaba cartas preocupadas. 3 semanas antes de la boda, la condesa Luisa de Valdepeñas apareció en mi taller. Entró sin llamar, su presencia llenó el pequeño espacio como una tormenta. Señorita Graywick, creo que deberíamos hablar. Dejé la aguja. Condesa Luisa, quería decir... La anciana se detuvo, como si las palabras le costaran algo. Quería decir que me equivoqué con usted. De todas las cosas que esperaba, esta no era una de ellas. ¿Perdón? Cuando nos conocimos en casa de mi hermana, hice averiguaciones sobre su esposo. Pensé que estaba mintiendo,
que estaba tratando de inflar su estatus con falsas conexiones. Estaba preparada para exponerla como una impostora. La expresión de la condesa Luisa era severa, pero algo más suave se movía debajo. Pero usted no mentía sobre Alexander y asociados. No mentía sobre su conexión con la calidad. Y cuando fue descubierta en esa pequeña discrepancia sobre el nombre de la compañía, pudo haber huido. En cambio, se mantuvo firme. No tenía muchas opciones. Tenía todas las opciones. Usted eligió la honestidad. La condesa Luisa se acercó, examinando el trabajo en mi mesa con el ojo de alguien que entendía la calidad. Mi difunto esposo era hijo de un comerciante de carbón. Su abuelo vendía combustible puerta a puerta. Para cuando me casé con él, la familia había comprado un título y reinventado su historia. Pero el olor del comercio nunca desapareció del todo. Sé lo que es ser juzgado por los orígenes en lugar de por el carácter. Parpadeé, sorprendida. No tenía idea. Poca gente la tiene. Trabajamos muy duro para enterrarlo. La sonrisa de la condesa Luisa era pequeña, irónica. Pero recuerdo lo que se sentía al tener a la gente susurrando, al cuestionar si pertenecía. Así que quería decirle, usted se enfrentará a eso durante años, probablemente. Pero si lo sobrevive, si se niega a dejar que la hagan pequeña, encontrará aliados, gente a la que le importa más la integridad que el pedigrí. Gracias, dije, y lo decía en serio. No me dé las gracias todavía. Tengo un favor que pedirle. La condesa Luisa sacó una tarjeta. Mi sobrina, Josefa, la recuerda, se casa en junio. Me gustaría que le hiciera el vestido de novia. Se me cortó la respiración. Pero su hermana dijo, mi hermana es una cobarde a la que le importa demasiado lo que piensan los demás. Yo no. La condesa Luisa dejó la tarjeta en la mesa de trabajo con la firmeza de quien coloca una pieza de ajedrez. Usted es hábil, es honesta y está a punto de convertirse en duquesa. Eso la convierte precisamente en el tipo de persona que quiero que cree la prenda más importante de mi sobrina. ¿Le interesa? Sí. La palabra salió fuerte, segura. Sí, estoy muy interesada. Bien, le enviaré las medidas y las muestras de tela la próxima semana. Y señorita Greywick, la condesa Luisa se detuvo en la puerta. Bienvenida a la familia, tal como es. Después de que se fue, me senté en el silencio de mi taller y me dejé llorar, no de dolor o miedo, sino de alivio, de la naciente comprensión de que quizás, solo quizás, podría sobrevivir a todo esto después de todo. Nos casamos en marzo en una pequeña iglesia con muros de piedra que habían permanecido en pie durante 500 años. La lista de invitados fue cuidadosamente seleccionada. El señor José y su esposa, doña Rosa, Sara, la condesa Luisa y Josefa, doña Carmen, y un puñado de amigos de Carlos que habían demostrado ser capaces de mirar más allá de los títulos para ver a las personas. No fue una gran boda social, ni cientos de invitados evaluando cada uno de mis movimientos, solo algo íntimo, honesto, real. Llevaba un vestido que me había hecho yo misma, seda color crema con perlas pequeñas en los puños, sencillo y elegante, y completamente de mi propia creación. El anillo de granates de mi madre estaba en mi mano derecha, la grieta en la piedra visible si mirabas de cerca. No lo ocultaba. Carlos esperaba en el altar con un traje de lana azul oscuro, su expresión atrapada entre la alegría y la incredulidad, como si no pudiera creer que esto estuviera sucediendo. Cuando caminé por el pasillo, sus ojos me siguieron con la misma intensidad que había aportado a aquel primer encuentro en la taberna, viéndome, realmente viéndome, de una manera que me hacía sentir transparente
y querida. Los votos fueron tradicionales, pero cuando Carlos dijo, «Te tomo a ti, María, para que seas mi esposa», su voz se quebró en mi nombre, convirtiéndolo en algo precioso. Y cuando yo repetí las palabras, cada sílaba estaba cargada de significado. Lo estaba eligiendo a él, eligiendo esta vida, eligiendo la esperanza antes que el miedo y el amor antes que la seguridad. El beso fue suave, reverente y absolutamente insuficiente para lo que sentía. Pero tendríamos tiempo, años, ojalá décadas, toda una vida para aprender a ser honestos el uno con el otro, a construir algo real a partir de las ruinas de nuestras vidas actuadas. El desayuno de bodas se celebró en el Palacio de Valdepeñas, en el pequeño comedor donde Carlos había confesado por primera vez que quería ser normal. Comimos y reímos y brindamos por cosas imposibles que se hacían realidad. La condesa Luisa dio un discurso sobre la importancia de casarse por amor en lugar de por conveniencia. Y el señor José contó una historia vergonzosa sobre los primeros intentos de inversión de Carlos que hizo reír a todos, incluso a Carlos. Mientras la luz de la tarde se inclinaba dorada a través de las ventanas, Carlos me encontró de pie sola junto a la ventana, observando la calle de abajo. ¿Arrepentimientos?, preguntó en voz baja. ¿Ninguno? Me giré hacia él. Este hombre que había accedido a mi ridícula propuesta, que había mentido por mí y me había ayudado y me había amado a pesar de toda razón racional para no hacerlo. Solo haberte encontrado antes. Me tomó la mano, la que llevaba el anillo de bodas de su madre, una banda de oro galés que me había dado esa mañana con dedos temblorosos. Aunque supongo que el momento fue el adecuado, ambos necesitábamos ser quienes éramos antes de poder convertirnos en quienes somos. Era cierto, hace 3 años, yo era la hija de mi padre, definida por sus fracasos, ahogada en sus deudas. Hace 2 años, yo era una mentirosa, construyendo ficciones para sobrevivir. Hace 1 año, yo era una modista, lo suficientemente desesperada como para contratar a un desconocido de una taberna. Ahora era yo misma, María, esposa, modista, superviviente, duquesa, todo ello verdad, todo ello mío. «Baila conmigo», dijo Carlos, aunque no había música. No hay orquesta. No importa. Me atrajo, una mano en mi cintura, la otra entrelazada con la mía. Nos movimos en círculos lentos, guiados por un ritmo que solo nosotros podíamos escuchar. A través de la ventana, Salamanca se extendía debajo de nosotros, piedra dorada y cielo gris, y el río serpenteando por todo. En algún lugar de esa ciudad, la gente hablaba de nosotros, nos juzgaba, predecía nuestro fracaso. Que hablen, que juzguen. Había pasado demasiado tiempo preocupándome por lo que pensaban los demás. Había pasado demasiados años haciéndome pequeña para encajar en espacios que nunca estuvieron destinados a sostenerme. Estaba harta de eso, harta de actuar, harta de fingir. Era finalmente, imposiblemente libre. «Te amo», dije, las palabras todavía lo suficientemente nuevas como para tener un sabor extraño en mi lengua. «Yo también te amo». La sonrisa de Carlos era la real, la que lo hacía parecer más joven, más ligero. «Gracias por aceptar mi trabajo de actuación peor pagado. Gracias por ser magnífica». Bailamos hasta que la luz se desvaneció, hasta que se encendieron las velas, hasta que los invitados comenzaron a despedirse con cálidas palabras y promesas de visitar. Y más tarde, cuando finalmente estuvimos solos en las habitaciones que se convertirían en nuestras, Carlos me tomó el rostro entre sus manos como aquella primera noche y dijo: «Te elijo a ti, elijo esto,
Elijo la honestidad antes que la actuación todos los días por el resto de nuestras vidas. Todos los días accedí, y en ese momento, con sus manos cálidas contra mi piel y el futuro extendiéndose ante nosotros, incierto y hermoso, lo decía en serio. Lo elegiría a él, elegiría la verdad, elegiría la complicada y desordenada realidad de ser vista sobre la suave ficción de fingir ser quien no era. Elegiría la libertad una y otra vez mientras viviera. A la mañana siguiente, me desperté en un lujo desconocido, sábanas de seda, una cama lo suficientemente grande para 3 personas, ventanas que dejaban entrar la luz sin corrientes de aire. Carlos todavía dormía a mi lado, su rostro suave y sin defensas en el amanecer. Lo observé respirar y pensé en lo imposible que era esto, lo improbable. Una modista y un duque, una mujer que le había pagado 9 chelines y 3 perras para que fingiera ser su esposo, y un hombre que había accedido porque necesitaba ser normal por unas horas. Nos habíamos salvado mutuamente al final, no de una manera grandiosa y dramática, sino de la manera pequeña y tranquila de ver a alguien con claridad y elegir quedarse de todos modos. Los ojos de Carlos se abrieron, grises y claros a la luz de la mañana. Buenos días, esposa. Buenos días, esposo. Me atrajo y me dejé llevar. Me dejé ser sostenida. Me dejé ser feliz. Afuera Salamanca despertaba. Comerciantes abriendo puertas, sirvientes encendiendo fuegos, la ciudad cobrando vida. Muy pronto tendríamos que unirnos a ella. Tendríamos que enfrentar lo que viniera después. Pero por ahora, en este tranquilo momento del amanecer, solo éramos Carlos y María. 2 personas que se habían encontrado en una taberna, que habían mentido el uno por el otro, que habían elegido la verdad, que habían elegido el amor. Y eso pensé mientras Carlos me besaba la sien y el sol de la mañana lo pintaba todo de oro, era suficiente, más que suficiente, era todo.